En aquella casa de paredes silenciosas y cuadros que parecían mirar con reproche, ninguna niñera había aguantado ni un día. Las maletas aparecían en la entrada como señales de alarma, un capricho, una renuncia, una humillación que se convertía en rumor. Había quien juraba que los niños sabían exactamente qué palabra apretar para hacer salir a la mujer que les cuidaba. Había quien decía que el dinero no podía comprar paz, donde la ausencia pesaba más que cualquier alfombra persa. Alejandro Salvatierra miraba todo eso desde el estudio, detrás del vidrio oscuro de su oficina, contando cada despedida como una deuda que no sabía cómo saldar. Su casa era una mansión llena de objetos bellos y de huecos, y en esos huecos resonaba la ausencia de la mujer que había enseñado a sus hijas a reír de verdad. Las 4 niñas habían construido un mundo propio dentro de la casa. Reglas hechas de pequeñas crueldades, un código que las mantenía unidas y peligroso. Lucía, la mayor, con 12 años y la voz de quien ha aprendido pronto a mandar. Sofía, de 10, ágil y mordaz. Daniela, 8, con ojos que guardaban planes. Y Carla, la menor, de 6, cuyo barro de ternura podía derretir a cualquiera o empujar la peor de las trampas. Juntas habían guardado la memoria de su madre como un relicario, a veces como consuelo, a veces como arma. Las niñeras salían con los hombros tensos y la frente cubierta por la sombra de un fracaso anunciado. Se rehusaban a volver a la casa después de la primera noche. Se marchaban con el llanto de las niñas detrás o con la humillación de un acto puntual. Un tenedor clavado en la palma del colchón, risas que se transformaban en insultos, una puerta que se cerraba en la cara de quien había sido traicionada. Alejandro no entendía la mecánica exacta. Lo que entendía era la secuencia: intento, humillación, renuncia. Tenía la sensación de que más que desprecio, lo que sus hijas arrojaban contra el mundo era miedo a que alguien las cambiara. Control era su manera de amar desde la distancia. Órdenes, rutinas, previsión. Todavía no había descubierto que con control no se cura el duelo. El día que Clara llegó, el cielo estaba bajo, como esperando también. La asistente que la había recomendado había dicho pocas palabras por teléfono. Es profesional, tiene experiencia, tiene paciencia. No pronunció la palabra que más importaba: firmeza. La camioneta del servicio dejó una silla de ruedas en la entrada, una silla que era parte herramienta, parte extensión de la persona que la ocupaba. Y luego se fue. Clara empujó la silla con manos seguras, con un ritmo que parecía decir: no vine a imponerme, vine a estar. No pidió lástima, pidió trabajo. El portón se abrió y las 4 se presentaron como un bloque, miradas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Alejandro observó desde la cocina. Algo en su mandíbula se apretó al ver el contraste. La mujer en silla de ruedas, sola, contra sus hijas agrupadas como un ejército de pequeñas aristócratas. No hubo fanfarrias ni advertencias, solo la voz clara de Clara. «Buenos días, soy Clara, vengo a cuidar de las niñas». Fue una frase simple, sin teatralidad. Lucía no dejó pasar la oportunidad de marcar la primera derrota del nuevo intento. «¿Y no vas a...?» señaló la silla. «¿Saltar cuando nos portemos mal?», dijo con esa crueldad que se disfraza de reto. Clara la miró sin sorpresa. Su expresión no era de endurecimiento ni de acobardamiento, era de reconocimiento. Había en su mirada una calma que había aprendido a pulir con el tiempo. Respondió con voz baja, firme: «No he venido para huir. No me voy porque ustedes lloren, griten o se rían. Estoy para quedarme. Si quieren que hablemos de normas, hablamos. Si quieren jugar, jugamos. Pero no me voy». Hubo un silencio que olía a aceite quemado y a café frío. Un pulso nuevo se insinuó en la casa, la posibilidad de que alguien dijera no y lo sostuviera. Las niñas sonrieron, como quien recibe un desafío interesante.
Alejandro, desde la cocina, sintió que una parte de su autoridad tambaleaba. Esta mujer no hacía reverencias ante su apellido ni buscaba su aprobación para cada gesto. El primer día fue una sucesión de pequeñas pruebas orquestadas con paciencia infantil. Al mediodía, la prueba del tenedor encendió el primer foco de alarma de la casa. Lucía había invitado a Sofía, a Daniela y a Carla a un juego en la mesa del comedor. Colocar un tenedor sobre el mantel y aguantar la mirada hasta que la niñera se fuera avergonzada. Era una trampa clásica. Si la invitada reaccionaba con ira o con ridículo, la cohesión del grupo se reforzaba. Si reaccionaba con dulzura, entonces la presión cambiaría de dirección. La dulzura era lo que a ellas les faltaba, y eso sería la verdadera amenaza. Clara entró con una bandeja de galletas, vio el tenedor, entendió el juego al instante. No lo retiró con gesto dramático ni lo clavó en la mesa con reproche. Lo dejó en su lugar y colocó las galletas con cuidado, con el mimo de quien sabe que el gesto importa más que la palabra. Se sentó, no adoptó una pose débil ni desafiante. Abrió una galleta y la partió en 4, ofreciéndole un trozo a cada niña. «Si rompemos algo, lo arreglamos», dijo, y su voz no tenía advertencia ni rencor. Tenía la lógica simple de quien ha reparado muchas cosas en la vida. Nadie esperaba la propuesta tan directa de responsabilidad compartida. Daniela empezó a hablar sobre cómo limpiar la mesa cuando se derrama el chocolate. Lucía miró a su padre, buscando un apoyo que no apareció. Alejandro permanecía cerca, con la corbata deshecha, sintiendo que perdía el control como quien pierde una pieza de ajedrez sin comprender la jugada. Clara, lejos de imponer, estableció un límite. Las normas serían claras y de todos. No por el castigo, por el orden. Tras esa primera comida vinieron las trampas más elaboradas. Un cubo de agua oculto junto a la puerta en la noche, un apagón hecho a propósito, migajas de galletas rociadas de sal en la merienda. Los intentos se multiplicaban con la voluntad de enseñar a la recién llegada que la casa era su territorio. Las expectativas eran: la mujer se enojaría, lloraría, se marcharía. En esas primeras horas, sin embargo, se vio otra respuesta. La noche del cubo de agua fue larga, hubo risas ahogadas, el sonido del agua desparramándose por el corredor como un monstruo en lenta expansión. Clara llegó a la entrada con la falda mojada hasta las rodillas, la silla sujetando su cuerpo. No gritó. No acusó. Abrió el cubo, lo vació con movimientos calculados y sin perder la calma, y luego, con manos rápidas, colocó toallas, secó el suelo y con la voz cansada cambió la escena. Si esto pasa otra vez, lo convertiremos en tarea. Cada vez que alguien prepare una broma así, tendrá que ayudar a limpiar toda la casa un sábado. ¿Trato? Era una propuesta poco heroica y, por eso, efectivamente devastadora. Las niñas fruncieron el ceño porque la idea de perder el fin de semana sin pantallas era más severa que cualquier regaño. Funciona, porque Clara entendía algo esencial. Los peores castigos no son los que humillan, sino los que cambian el precio de una acción. La lección se metió adentro como una gota de agua. En los días siguientes, Clara no solo impuso consecuencias, enseñó. Transformó la oscuridad en oportunidad para juegos de manos con una linterna. Convirtió las migajas en una receta de galletas que hizo con las niñas, enseñándoles a medir y a esperar. No forzó afecto, pero lo propuso con paciencia. Cuando Daniela puso una trampa que terminó con la cocina cubierta de harina, Clara no gritó. Se puso un delantal y dijo: «Hoy hacemos pizzas de harina voladora. Ayúdenme a barrer y luego horneamos. Si la casa es nuestra, la cuidamos entre todos». Esa capacidad para convertir el conflicto en aprendizaje fue su primera victoria silenciosa. Las niñas empezaron a notar que, cuando Clara decía algo, lo cumplía. No era teatralidad, era coherencia.
Empezaron a intercambiar miradas entre ellas, de esas miradas que miden si el juego vale la pena o no. Mientras eso ocurría, Alejandro vivía la transformación como una amenaza que lentamente iba dejando cicatrices. No era tanto que las niñas se portaran mejor, era que se portaban diferente sin consultarlo. En un almuerzo, Lucía llamó a Clara de una manera que hizo que Alejandro se tensara. «Maestra». Ella respondió sin corregirlo, con una sonrisa suave, y la palabra se quedó en el aire como una nota que no terminaba de sonar. Alejandro sintió celos de esa conexión, no del cariño de sus hijas hacia otros, sino de la idea de que alguien más empezaba a enseñarles lo que él no sabía enseñar. La primera vez que Clara cruzó los límites de la casa fue de manera casi accidental. Un domingo por la tarde, un evento del club privado al que la familia asistía por costumbre social. Alejandro había dicho que era mejor llevar a las niñas a ese tipo de encuentros para educarlas, y el club era una vitrina perfecta, manteles tramados, voces precisas y una escena donde la impecabilidad se respiraba. Verónica del Valle, mujer de faldas tirantes y sonrisas calculadas, formaba parte de ese tejido social. Su presencia era como un cuchillo envuelto en seda. Verónica y Alejandro habían construido una complicidad de gestos que hablaban de estatus, de alianzas y de pequeños rencores. Clara asistió al club porque nadie le negó la entrada. Entró con las niñas, en su silla, empujada por el ritmo tranquilo de quien ya había decidido enfrentar lo que viniera. Hubo miradas, murmullos apenas audibles que se mezclaban con el tintinear de copas. Las niñas se sentaron con cierta rigidez, como si supieran que allí no cabía la espontaneidad. Alejandro, a su lado, se sentó con la distancia de quien evalúa el impacto de cada gesto. El incidente ocurrió alrededor del tercero vino. Un camarero, torpe o distraído, topó con la mesa de Lucía. La copa de vino tinto se volcó en el mantel blanco como un corazón que se desangraba. Un silencio cortó la sala. El mantel quedó marcado con un gran rojo. Las conversaciones bajaron como si el mundo hubiese perdido por un instante su pulso correcto. Algunos sonrieron con esa mezcla de satisfacción y expectación que caracteriza a quien vive para juzgar. Verónica arqueó una ceja, claramente lista para aprovechar el tropiezo. Alejandro sintió su temperatura subir. En su mente se entrelazaron la culpa por la muerte de su esposa, la mirada por su ausencia en festividades como esa, y el temor a que su familia fuera objeto de burlas. Clara, en vez de tapar, de pedir disculpas en voz alta o de intentar ocultar la mancha, se levantó con serenidad. Tomó una servilleta, la dobló de forma torpe y luego, con manos sorprendentemente hábiles, empezó a jugar con los pliegues y con el vino, transformándolo en una figura que parecía una flor pintada en movimiento. No evitó la mirada de la sala, la invitó. «Es una mancha. Podemos limpiarla o podemos convertirla». Sus gestos fueron precisos, su tranquilidad contagiosa. Ante la incredulidad general, comenzó a improvisar. Mojó una servilleta, sopló con suavidad, dibujó, habló en voz baja con las niñas, les pidió que colaboraran. Lo que pudo haber sido una humillación pública se transformó en un acto de creatividad compartida. El mantel quedó con una mancha que ya no parecía un error, sino un diseño humano, imperfecto y hermoso. Los susurros cambiaron de tono. Verónica, que había preparado su pequeño banquete de escándalo, notó que sus cuchillos no encontraban presa. Alejandro observó con una mezcla de alivio y desasosiego. Por un lado, la situación se había resuelto y las niñas, riendo, mostraban una ligereza nueva. Por otro, Clara, con su simple habilidad para convertir un tropiezo en arte, había logrado algo que él no había conseguido en años: que su casa, su familia, parecieran humanos y no un museo de memorias. Eso le dolió más que admitir que se sentía desplazado. Al volver a casa,
en el coche con el vidrio empañado y la noche colgando como una cortina, Alejandro se quedó callado. Las niñas comentaban la noche con entusiasmo. Lucía hablaba de la manera en que Clara había dispuesto las servilletas. Sofía recordó una risa que había salido por primera vez sin culpa. La verbosidad infantil lo llenaba de una incomodidad nueva. Tenía la sensación de que la autoridad que infligía órdenes desde la distancia ya no funcionaba igual. Había una mujer que construía afecto con consistencia, y eso le exigía algo que aún no sabía dar: presencia. Al día siguiente, en la soledad de su estudio, Alejandro recibió un mensaje breve de Verónica. No era una invitación, era una observación de fianza. Muy singular lo de anoche. ¿Estás seguro de que conoces todo sobre ella? La frase flotó en su cerebro con la intención de una semilla plantada en tierra fértil: la duda. Verónica tenía reputación de nunca dejar una conversación sin un eco. Alejandro la conocía desde siempre. Su manera de proteger lo que consideraba su entorno social pasaba por vigilar quiénes podían acercarse a su círculo. Si alguien como Clara alteraba la ecuación, Verónica lo vería como una amenaza. No era maldad pura, era reflejo de una clase social que se alimenta de certezas. Esa tarde, Alejandro la observó desde lejos en la sala, viendo cómo relataba historias a las niñas y cómo las niñas se reían sin medir la gravedad del mundo. Verónica le había puesto un chip en la cabeza: que si el pasado de Clara tenía sombras, que si su historial, su movilidad, su conducta no eran lo que parecía. Alejandro intentó expulsar la sugerencia como quien aparta una mosca. Sin embargo, la intranquilidad se anidó. Verónica, con una copa en la mano y los ojos atentos, no necesitó decir más. Su presencia era el recordatorio de que en su mundo la reputación no se negocia. La siguiente semana se instaló una nueva rutina: pruebas y respuestas, pequeñas victorias de Clara que iban ganando terreno. Sin embargo, en la medida en que las niñas cedían y empezaban a mostrar afecto sincero, Alejandro se apartaba. No por falta de amor, sino por temor. Era el miedo de quien cree que amar implica exponer las heridas. Verónica, por su parte, comenzó a visitar la mansión con más frecuencia. Traía comentarios sobre la manera de vestir de Clara, sobre su empleo anterior, sobre la gente que había conocido en su etapa de profesora. Todo calibrado, como si tejiera una red de preguntas cuyo hilo llegaba hasta el orgullo de Alejandro. El primer signo de conflicto abierto entre Alejandro y Clara ocurrió en un pasillo a media tarde. Alejandro, consciente de las miradas que se cruzaban, la detuvo. «He oído cosas», dijo sin acritud, con una calma que trataba de dominar la inquietud. «La gente habla. Necesito seguridad». Clara lo miró. No fue una mirada de súplica. Fue mirada de quien conoce su verdad y sabe que no está dispuesta a venderla. No se justificó. No ofreció certificados ni historias de perfección. Respondió con la serenidad que la convirtió en muro y en puente. «No vine a demostrar nada, vine a cuidar. Si alguien necesita comprobar algo, que compruebe lo que hago aquí. No mis papeles, sino lo que hago con estas niñas». La respuesta, tan sencilla y a la vez tan firme, fue una manera de decir que su valor no residía en documentos, sino en actos. Alejandro quiso creerla, quiso creer que bastaba, pero la semilla que Verónica había dejado ya estaba plantada, y una semilla crece aunque la riñes. Mientras Clara continuaba su trabajo con las niñas, forjando rituales que poco a poco transformaban la casa, una figura más distante comenzaba a moverse en los márgenes: el investigador privado. Aún no había sido contratado, pero la posibilidad era una sombra que empezaba a latir. Verónica no hablaba directamente de contratarlo, dejaba caer insinuaciones, hablaba de prudencia, de que en su mundo no se permitían riesgos. Alejandro,
Dividido entre el impulso de proteger a sus hijas y la necesidad de mantener su estatus, sintió el ansia de certezas. Prefería saber aunque la verdad fuera complicada. Esa noche, antes de dormir, Lucía le dejó un papel en la mesa del estudio. No era una carta elaborada, era un garabato. «Tiene razón», decía en la letra de una niña que intentaba decir más de lo que las palabras podían. Alejandro lo leyó y su pecho se contrajo. La palabra madre volvió a resonar en la casa como un eco que no dejaba de expandirse. En la habitación de Carla, un dibujo mostraba a las 4 niñas alrededor de una figura en silla de ruedas, y todas sonreían. Ese dibujo no era un dato, era una acusación suave. La familia cambiaba sin pedir permiso. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión que no fue aún una sentencia. Llamó a su asistente más confiable y pidió que discretamente averiguara el pasado de Clara. No había malicia en la petición. Había miedo. Quería saber si aquello que estaba transformando a sus hijas era sólido o una ilusión con fecha de caducidad. La petición se formuló como precaución, como servicio. En su voz, sin embargo, se percibía la grieta de quien no sabía distinguir entre protección y control. Afuera, en el jardín, Clara enseñaba a Daniela y a Carla a cuidar de unas macetas. Sus manos, que manejaban la tierra con destreza, no tenían prisa por ser aceptadas. Para ellas, la actividad era un juego. Para Clara, una forma de sembrar paciencia. Las niñas aprendían a regar sin desperdiciar, a esperar la semilla que tarda en brotar, a aceptar que algunas cosas necesitan tiempo. Y en la casa, una sombra nueva se estiraba, la posibilidad de que alguien mirara su pasado con lupa. Esa noche, antes de que Alejandro cerrara los ojos, en la sala el mantel seguía con su mancha artística como un recuerdo. Algo que había estado mal, y que, a manos de Clara, había quedado transformado. Alejandro pensó en esa imagen, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de que lo que fuera que estaba ocurriendo con sus hijas pudiera arrancar de raíz algo que él no lograba explicar. No era solo la pérdida de control, era el miedo a que la verdad de otra persona deshiciera las certezas que él había construido como refugio. El teléfono sonó cuando la casa ya dormía. La voz de Verónica, suave como terciopelo, llegó como el recordatorio de que las certezas se compran con vigilancia. No dijo directamente qué sabía. Dejó caer una frase que fue más una invitación a la sospecha que una denuncia. Cuidado con lo que permites, Alejandro. No todo lo que brilla es bueno para su imagen. Alejandro colgó y se quedó mirando la oscuridad, pensando en la manera en que la lealtad se negocia en las sombras. En la cocina, Clara dejó una taza de café enfriándose. Nadie la tocó. Las niñas ya dormían en sus camas, y en los pasillos se escuchaba la respiración lenta de la casa. Clara se quedó en la ventana, con las manos en las ruedas de su silla, mirando la silueta de la ciudad que se estiraba hacia la noche. Había sombras en su pasado. Sí, pérdidas que quemaban como brasas y una ausencia que no se escondía. Tenía una verdad que no buscaba esconder y una dignidad que no pedía permiso para mostrarse. Esa noche, en la soledad del estudio, Alejandro se decidió por algo que aún no era irrevocable: pedir que buscaran información. La orden fue formulada con la prudencia de quien teme lo que descubrirá. No pensó en la carta que Clara escribiría luego, en la que vería sus motivos en palabras y le pondría al dolor una forma clara. No pensó en las niñas que lo confrontarían con la decisión. En ese momento, la duda fue mucho más poderosa que la confianza. La casa, que durante semanas había visto ir y venir frentes de batalla infantiles, respiró un aire distinto. No porque la tormenta hubiese terminado, sino porque algo se había roto por dentro. La confianza que empezaba a construirse ahora tenía una fisura,
Las risas seguían ahí, a veces se apagaban ante la llegada de una palabra, de una insinuación o de un gesto. Clara continuó con su trabajo como quien rema sin observar la orilla, con paciencia, con recursos, con la convicción de que su presencia no se midiera por la aprobación de un hombre, sino por el bienestar de 4 niñas que la estaban convirtiendo en refugio. Y en algún momento, antes de que la investigación arrancara, antes de que Verónica encontrara su oportunidad para insistir, antes de que Alejandro leyera la carta que cambiaría su manera de ver las cosas, hubo un instante en que todo pareció más frágil que fuerte. Fue una tarde en la que Lucía, sin la pose de mandona, se acercó a Clara y le preguntó en voz baja: «¿Por qué te quedaste?». Clara se detuvo. La gravedad de la pregunta la alcanzó con ternura. Miró a la niña y respondió sin grandes palabras, con una honestidad que no pedía recompensa. «Porque alguien me enseñó que hay heridas que no se sanan por sí solas. Y pensé que, si puedo ayudar a otras a curar las suyas, entonces no estaré sola en la mía». La respuesta fue un privilegio que Lucía no supo cómo administrar. La guardó como quien recoge una pepita de luz. Alejandro, en la distancia, fue testigo del momento sin saber que lo que veía era una semilla que iba a crecer hacia dentro de su propia casa y hacia su propia alma. Verónica lo observó también, pero con ojos que buscaban la sombra detrás de la luz. Cuando la noche cerró sus cortinas, la casa quedó con un rumor nuevo. La pregunta sobre si la verdad se encuentra en el pasado o en los actos del presente. Y cuando el teléfono de Alejandro marcó por segunda vez en la semana, la elección que haría al responder sería la que encendería la siguiente fase de la historia. Preguntarse si proteger a sus hijas implicaba vigilar a la mujer que les enseñaba a reír. La llamada de Verónica se quedó en el aire como una llave que gira en cerradura vieja. La casa respiró miedo y rutina al mismo tiempo. Alejandro, con la mano aún caliente del teléfono, dijo la orden que no se arrepentiría de inmediato, pero que enterraría una herida profunda. Que investigaran. Era una petición hecha en nombre de la prudencia. En el fondo, era un intento de recuperar algo que le parecía resbaladizo. El control sobre lo que quedaba de su familia. No sabía que esa petición sería la pieza que movería todas las demás. Quédate para ver cómo una mujer cambió esta casa para siempre. El investigador llegó con la discreción de quien sabe que las historias familiares no se reparten titulares. Traía carpetas, nombres de escuelas, fechas. Lo que entregó fue más un mapa que una sentencia. No encontró antecedentes penales. Encontró referencias laborales que confirmaban años de docencia en escuelas públicas y en un centro comunitario. Cartas que hablaban de disciplina tierna, de paciencia ejercida sin teatralidad. Y también encontró lo que Verónica y el rumor querían convertir en Verdugo, un accidente doméstico años atrás, en el que Clara perdió a su hijo y quedó con limitación motora permanente. No había juicios ni delitos, pero la silueta de la tragedia quedó marcada en el informe como una nota que cualquier mente inquieta podía interpretar como peligro. Alejandro leyó con manos que no temblaron tanto por las letras, sino por lo que imaginaban detrás de ellas. Verónica, al enterarse, sonrió con la certeza de quien ha encendido una vela en un cuarto oscuro. El rumor, cuando llega de boca de alguien respetado, encuentra el camino más rápido. Al día siguiente, Alejandro se enfrentó a Clara en la cocina, con la formalidad de quien intenta vestir una decisión difícil. «Clara», dijo, «hay cosas que debo aclarar por la seguridad de mis hijas. No es personal». Clara lo miró. Sus lágrimas no fueron espectáculo. Apenas se trazó una sombra en la línea de su rostro, y luego se negó a dejar que la mirada de Alejandro la definiera. «Comprendo que quieras certezas», respondió, «pero lo que me define no es una tragedia que viví, sino lo que hago ahora. Si lo que necesita son pruebas, observe el día a día.
Si lo que desea es proteger a sus niñas, lo que hace falta aquí no es distancia, sino compromiso. Sus palabras fueron claras como una estaca en el suelo. Alejandro no tuvo fuerzas para sostener la mirada. Tenía miedo a que la fragilidad de la historia de Clara se usara como arma, miedo a que su propia reputación se deshilachara en el baile de miradas sociales. En vez de escuchar el acto presente, escuchó el rumor. Y por primera vez desde que Clara llegó, su voz no fue firme, sino vacilante. «Necesito tiempo para pensar», dijo al final, como si la frase pudiera contener la ruptura que se iba formando. Clara, que no viviría suplicando adhesiones, asintió con la serenidad de alguien que ya había aprendido que la dignidad no se mendiga. No empaquetó sus cosas, no hizo escenografía de salida. Esa noche escribió. La mañana siguiente se abrió con el ruido que las niñas sabían imitar mejor que nadie. Llanto contenido, pasos que no se sincronizaban, miradas que buscaban culpables. Clara había dejado una carta sobre la mesa del comedor y junto a la carta una pequeña bolsa con las llaves de su casillero en el centro comunitario donde daba clases por las tardes. No fue una salida dramática. Fue un acto preciso, como todo lo que hacía. Lucía, la mayor, encontró la carta mientras Elizabeth, la asistente, barría a distancia sin querer intervenir. La letra de Clara, sin florituras, llevaba el peso de la verdad. «Se fue», susurró Carla, demasiado pequeña para comprender la complejidad, pero lo suficiente para sentir el hueco. Las niñas se reunieron como siempre lo hacían cuando necesitaban conspirar, pero esta vez los planes no eran para castigar a la niñera. Eran planes de rescate. Empezaron a hablar de buscarla en el parque, en el club, en la casa de la profesora de la escuela. Los 4 rostros se iluminaron con una determinación que les nacía del dolor. Clara no podía irse. Alejandro encontró la carta en su estudio, encima de una carpeta con papeles de negocio que de pronto le parecieron sordos. La abrió. Leyó la letra que ya había visto en la mesa del comedor. Leyó palabras que no solicitaban permiso ni ofensa, palabras que lo desenmascaraban y lo miraban a los ojos con la honestidad de quien no iba a mendigar. La carta era algo que rompía el cauce de su orgullo. Adentro, Clara había puesto más que agradecimientos. Había puesto límites, verdades y una condición que, de haber sido comprendida antes, quizá habría evitado la ruptura. Alejandro no la leyó de inmediato, la dejó para después, como quien pospone el inevitable. Esa misma tarde, sin embargo, la duda se convirtió en un viento helado que lo empujó a hacer lo peor, delegar la decisión en otros. Verónica le habló otra vez, suave, con la voz de quien ha practicado la persuasión como si fuera un deporte. Le mostró, sin mostrar nada, lo fácil que era que un rumor protegiera el orden social. El resultado fue una decisión breve y fría, que Clara se marchara, que se fuera ya. La casa se llenó de un silencio más pesado que el habitual. Las niñas no comprendieron los matices. Sabían que su refugio se levantaba sobre el trabajo paciente de alguien a la que estaban empezando a querer. No pidieron explicaciones, exigieron presencia. «Si Clara se va, me voy con ella», dijo Daniela, con la firmeza de sus 8 años y una cara que no flaqueó. La decisión de una niña de 8 años pesa más que 1000 argumentos fríos. El día en que Clara dejó la casa, lo hizo sin espectáculo. Entró en la sala con la misma lentitud con que acostumbraba a entrar al aula. Paso controlado, mirada que buscaba a cada una de las niñas. Las 4 la rodearon, y el calor que esperábamos ver en la escena era distinto. No había lágrimas sobreactuadas. Había un nudo que solo los que han amado saben reconocer. Clara abrazó a las 4, una por una. Su brazo era corto, pero su tacto era un lenguaje. «Cuídense», susurró a cada una.
Yo no les pido ser perfectas, les pido ser honestas con lo que sienten. Cuando llegó a Alejandro, sus ojos no pedían permiso para hablar. Había en ellos una firmeza que no suplicaba ni resentía. Alejandro se quedó sin palabras. Verónica, que observaba la escena desde un rincón socialmente apropiado, fingió una disposición de indiferencia que albergaba un triunfo. Clara dejó en la mesa una carta más extensa de la que Alejandro leería después. Un texto que no culpaba, que no pedía explicaciones públicas, pero que trazaba una frontera clara. Dejó también la dirección del centro comunitario y una petición simple: que la dejasen trabajar, que no la pisotearan en público y que, si había algo que no les gustaba, hablaran frente a ella. Se fue sin cerrar la puerta con fuerza. La puerta quedó entreabierta como una herida que no se decide a cerrar. Las niñas lloraron como quien descubre que alguien saca una pieza vital de un juego. Hubo gritos, hubo reproches directos a Alejandro, hubo silencios que perforaban la noche. Alejandro sintió por primera vez la magnitud de su error. No era culpa de un informe ni de un rumor, era culpa de su cobardía. Esa noche, cuando por fin se sentó a leer la carta en su estudio, las líneas lo hicieron retroceder. Clara no se justificaba por la pérdida de su hijo. La mencionaba con la calma de quien no necesita entrar en el morbo de la piedad. Hablaba de cómo, después del accidente, había elegido quedarse en la ciudad para enseñar en lugares donde los niños no tenían voz. Hablaba de su silla como de un instrumento más, de su cuerpo como de un territorio que no pedía compasión. Y por encima de todo, pedía que se valorara lo que ella hacía en la casa, su compromiso. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, la idea de perder aquello que estaba aprendiendo a querer le cayó encima como una losa. Se vio responsable de un abandono que no era solo de una empleada. Era el abandono de un refugio que las niñas habían conseguido armar con dificultad. Al amanecer, sin pensar en la dignidad o en el orgullo, buscó la dirección que Clara había dejado. No fue fácil. La ciudad le devolvía imágenes que se le pegaban como espejo de vergüenza. Verónica, al enterarse, intentó interferir. Llamaba a su asistente con propuestas de calma y cautela, como si el tiempo curara la memoria de su acto. Alejandro no quería tiempo, quería reparar. Clara estaba en el centro comunitario, no en casa de nadie rico, no escondida en un palacio, no en un hotel. Estaba en una sala con mesas, con niños dibujando, con paredes pintadas con manos torpes pero sinceras. Entró en un espacio donde el ruido de la ciudad se filtraba y se hacía cantos de niños. Allí la vio, rodeada de pequeños que la miraban como si fuera el eje de su mundo. No había lástima en el gesto de Clara, había trabajo. La búsqueda de Alejandro tuvo un momento de espera incómoda. La directora del centro vio llegar al hombre de traje caro y lo examinó con la mezcla de recelo que se reserva a quienes pertenecen a otro mundo. Alejandro se adelantó con palabras que se le escapaban en la boca. «Necesito hablar con Clara. Por favor, es urgente». La directora, que había visto a Clara dar clases con la calma de quien tiene una misión, no jugó a las apariencias. Le dijo que Clara no estaba sola y que si quería explicarse, que lo hiciera primero con los niños. Alejandro tragó y esperó. Cuando se encontró con Clara, su voz no salió perfecta. Las frases se deshilachaban. Dijo lo que no había dicho antes, que la había juzgado, que la idea de proteger a sus hijas lo había llevado a la censura, que el rumor lo había vencido. Clara lo escuchó en silencio. No lo evitó, no lo alabó. Al final dijo algo que lo sacudió. «Tengo dos opciones», dijo con frialdad. «Volver, porque ustedes me necesitan y ser constantemente observada. O volver si usted, Alejandro, se compromete a cambiar cosas concretas. Dejar de tomar decisiones sin hablar con las niñas,
proteger su dignidad ante la sociedad y, sobre todo, acompañarlas en lo cotidiano. No vengo para ser un trofeo ni una justificación. Esa lista no era un capricho. Era una nueva forma de contrato, no laboral, sino humano. Alejandro, avergonzado y rendido, aceptó. No prometió en público lo que no cumpliría. Prometió con la voz quebrada. «Lo haré», murmuró. «Lo juro». Pero la realidad no se arregla con promesas sueltas. En el trayecto de regreso a la mansión, Alejandro se topó con Verónica en la puerta. Ella había ido también, bien calculada, y le ofreció la mano con una sonrisa de quien cree que ya ganó. «Enhorabuena por encontrarla», dijo con dulzura, «aunque espero que comprenda que algunas cosas no se resuelven del todo en un día». Alejandro, fatigado por tanto miedo y por la exposición de su error, ya no quiso competir. No buscó el aplauso social, buscó a sus hijas. Las encontró en la sala, con ojos que ya no la culpa, sino que estaban llenos de expectación y cansancio. Les fue contando lo que había pasado. No omitió nada. Les dijo que había hablado con Clara y que ella volvería si él cambiaba. Y si las niñas también aceptaban ciertas condiciones. Hubo silencio. Luego, como plantas que vuelven a la luz, las pequeñas vocaciones comenzaron a levantarse. El proceso de regreso de Clara no fue una queja, fue una negociación. Quiso que las niñas supieran que su trabajo no era ser adorada, era ser respetada. Quiso también que Alejandro entendiera que su rol de padre implicaba la presencia, no solo las decisiones. Aquella noche, por primera vez en meses, Alejandro pasó en la habitación de Lucía, no para imponer, sino para leer juntas un cuento, pequeños actos que decían más que discursos. Sin embargo, la historia no se cerró sin complicaciones. Verónica no estaba dispuesta a perder espacio. Movió fichas en la alta sociedad, reuniones, susurros en cafés, invitaciones donde la ausencia de la madre aún pesaba como un cuadro que nadie se atrevía a quitar. Organizó, sin nombrarlo así, una campaña de elegancia social donde Clara no encajaba. No por maldad pura, o quizás sí, pero con la lógica de quien teme a lo desconocido. Verónica empezó a filtrar dudas en la red social del club, y de allí las dudas llegaron a la prensa menor. Alejandro, que había mostrado su transformación con actos, se encontró de pronto empujado a defender a Clara en público. Aprendió a hablar de ella no como un misterio, sino como una profesional que había salvado lo cotidiano de su familia. Un día, en el noticiero de la mañana, apareció un reportaje que insinuaba más de lo que decía. Mencionaba datos sin confirmar y dejaba caer que la historia de Clara podría ser más compleja. Alejandro, que hasta entonces había actuado por dentro, salió a hablar en nombre de la familia, no para pelear con quienes criticaban, sino para contar algo simple, que Clara había devuelto la risa a su casa y que eso, para él, era prueba más que suficiente. No lo dijo con pompa. Lo dijo con una voz que ya no poseía la seguridad distante del hombre de negocios, sino la fragilidad de quien aprende a pedir perdón. El clímax llegó cuando la antigua comunidad escolar de Clara envió una carta pública de apoyo. Maestros, padres, otros niños que la conocían como docente, dieron testimonio de su trabajo. La ciudad leyó testimonios de vidas pequeñas que Clara había ayudado a sostener. El viento de rumor empezó a ceder. Verónica retrocedió como quien ha perdido una partida y aún guarda la esperanza de volver a jugar en otra mesa. Aún así, el triunfo no fue instantáneo. La reparación vino acompañada de la necesidad de trabajo. Alejandro tuvo que aprender a estar presente, a llevar a las niñas a clases, a asistir a reuniones escolares, a preguntar por el día de cada una. No fue bello al principio, fue torpe, pero la consistencia cambió el alma del hogar. Las niñas empezaron a invitarlo a jugar en el jardín. Uno de los pocos privilegios que les había permitido la riqueza era un viejo piano
que nadie tocaba. Alejandro aprendió a hacer ruido en el piano, a equivocarse y a reír. Clara lo miraba sin interés en dominar la escena romántica. Su interés era que las niñas tuvieran un padre presente y que la familia no se sostuviera sobre el miedo. La reconciliación entre Alejandro y Clara no fue un beso cinematográfico. Fue una mesa compartida, una espera por la tarde, una confesión sobre cómo cada uno vivía el duelo. Clara, con su rostro sereno, le permitió a Alejandro ver lo que había sido su vida antes de la niñez rota. El abrazo a un niño en la vespertina, los viajes de verano a pueblos donde la escuela era una mesa de luz, la decisión de no abandonar la ciudad pese a la soledad. Alejandro, pequeño frente a esa historia, lloró una sola vez, no por la mujer que se iba, sino por la que no había sabido escuchar. Pidió perdón en voz baja, con palabras que no buscaban redención, sino coherencia en el futuro. Con el paso de los meses, la familia empezó a rehacerse. Hubo tardes de cocina, donde Clara enseñó a las niñas a preparar una sopa sencilla. Hubo noches donde Alejandro leyó hasta que las voces pequeñas se perdían en el sueño. El club nocturno, donde antes la perfección era ley, dejó de ser una amenaza. Se volvió un sitio donde un día, por voluntad propia, Alejandro llevó a las niñas y a Clara para presentar a la mujer que ya no era una intrusa. Fue un gesto sencillo. Una cena donde Alejandro habló desde su verdad, donde no pidió permiso a nadie para celebrar la humanidad de su familia. El punto de inflexión más notorio fue cuando Alejandro, un sábado lluvioso, decidió aparecer en el jardín para ayudar con la siembra. No porque la casa necesitara jardineros, sino porque Clara había propuesto un ritual. Que cada sábado alguien plantara una flor en memoria de la que se había ido y en honor de la que quedaba. Alejandro, con manos torpes, puso una pequeña planta en la tierra y la regó. Las niñas lo miraron con esa mezcla de incredulidad y orgullo que regresa cuando uno se arriesga a cambiar. Con el tiempo, la silla de ruedas dejó de ser un foco de atención y pasó a ser un objeto más en la casa. Nadie la trataba con pena. A veces Clara se levantaba para caminar con muletas en la cocina. A veces prefería la silla. Eso no constituía drama. Era un hecho. Y la familia que se reconstruía lo aceptaba sin melodrama. Verónica, relegada por la pérdida de su argumento principal, se transformó de antagonista abierta a presencia social que se ocupaba de sus propios círculos. No fue humillada públicamente. La novela de su orgullo simplemente se quedó sin público. Ella, chica de costumbre y rutina, aprendió a tolerar una diferencia que no podía controlar. No hubo reconciliación cálida. Hubo distancia y, con los meses, resignación. La escena final que cerró un ciclo fue una comida sencilla en la cocina, alrededor de una mesa con mantel real, pero sin pompa. Alejandro estaba allí, cortando pan, participando sin pedir aplausos. Las niñas se pasaban el pan y la risa se filtraba por espacios que antes se llenaban de silencio. Clara, en su silla, reía con ellas. No había gran gesto, solo hechos. La autoridad que curaba ya no brotaba de la distancia, sino de la presencia. Alejandro aprendió a dirigir desde la mesa, no desde la torre de marfil. La carta que había dejado Clara, aquella que después se convirtió en detonante para el arrepentimiento, quedó pegada en el frigorífico durante meses. Las niñas la miraban a veces y comentaban fragmentos, como quien repasa una fórmula aprendida. Alejandro la leyó una y otra vez, no para regodearse en su culpa, sino para recordar la promesa que había hecho. Hubo, por fin, un epílogo que no buscó perfección. Un domingo por la tarde, con el sol cayendo en un ángulo que hacía brillar el polvo en el aire, Alejandro empujó la silla de ruedas por el sendero que daba al parque cercano. No lo hizo para impresionar a nadie. Lo hizo porque quería aprender a estar al lado de su familia.
Las niñas corrían adelante, descubriendo las hojas caídas. Carla tropezó y Alejandro no estaba a distancia. Corrió y la abrazó sin pronunciar órdenes. Era un abrazo sin impuestos. Clara sonrió con una leve inclinación de cabeza, satisfecha no por su regreso triunfal, sino por la coherencia diaria que empezaba a asomar. Esa tarde, alguien del vecindario murmuró que la familia parecía otra, que no se trataba de que todo estuviera perfecto, se trataba de que la tristeza, antes convertida en una estatua de mármol, ahora era tierra fértil para pequeñas flores. Alejandro entendió que no había lavado su culpa con gestos grandes, la lavaba día a día con actos torpes pero constantes. La última imagen es una escena doméstica. Las 4 hijas en el césped enseñando a Clara a pintar con los dedos, Alejandro sosteniendo el caballete y a un lado la carta de aquel día apareciendo en la mano de Lucía como un recuerdo que ya no dolía tanto. La familia no era una historia arreglada, era trabajo vivo. Nadie prometía milagros, nadie reclamaba redención instantánea. Solo había personas que aprendían cada una a su manera a ser mejores compañía. Si esta historia te tocó, comparte con alguien que valore las segundas oportunidades. Lista definitiva de personajes, edades y roles. Alejandro Salvatierra, 42 años. Empresario millonario, viudo, padre de las 4 hijas. Arco, control, arrepentimiento, presencia activa. Clara García, 36 años. Mujer en silla de ruedas, exprofesora, cuidadora contratada como niñera. Madre que perdió a su hijo años atrás. Paciente, firme, creativa. Lucía Salvatierra, 12 años. Hija mayor, líder entre las hermanas, resistente al cambio al principio pero con gran capacidad de crecimiento emocional. Sofía Salvatierra, 10 años. Segunda hija, aguda, sarcástica, con corazón vulnerable. Daniela Salvatierra, 8 años. Tercera hija, tierna y decidida. A veces actúa como mediadora entre las mayores y las pequeñas. Carla Salvatierra, 6 años. Hija menor, tierna, traviesa y afectuosa. Es la más espontánea del grupo. Verónica del Valle, 45 años. Antagonista social. Mujer de alto estatus que protege su círculo y siembra dudas sobre la llegada de Clara. Motivación. Mantener las normas de su mundo social y evitar sorpresas que desordenen su entorno. Elizabeth, 38 años. Asistente doméstica fiel de la familia, testigo y ocasional mediadora. Respeta la dignidad de Clara desde el inicio. Directora del Centro Comunitario, 50 años. Aliada de Clara en la comunidad, defiende su trabajo cuando Alejandro la busca. Investigador privado, edad no especificada. Personaje funcional contratado por Alejandro para esclarecer el pasado de Clara. Su informe desencadena la decisión inicial. Varios niños y vecinos del centro comunitario. Personajes de apoyo que ponen en evidencia el impacto de Clara fuera de la mansión. Cronología breve de eventos. Día 1. Llegada de Clara a la mansión. Primeras pruebas. Tenedor, galletas. Clara establece normas y gana pequeñas victorias. Día 3. Noche del cubo de agua. Clara propone consecuencias prácticas en vez de humillaciones. Día 7. Cena en el club privado. Incidente de la copa de vino. Clara transforma la humillación en arte y gana respeto público. Día 10. Verónica empieza a sembrar dudas. Alejandro, perturbado, solicita una investigación discreta. Día 12. Informe del investigador llega con la historia del accidente de Clara. Alejandro duda y, presionado por Verónica, le pide a Clara que se vaya. Día 13. Partida silenciosa de Clara. Deja cartas y la dirección del centro comunitario. Día 14. Reacción de las niñas y lectura de la carta de Clara por parte de Alejandro. Arrepentimiento inicial y búsqueda de Clara. Día 15. Alejandro encuentra a Clara en el centro comunitario. Acuerdo condicional para su regreso.
Alejandro debe comprometerse a cambios concretos. Día 2090. Período de ajustes. Campañas sociales de Verónica. Testimonios de apoyo a Clara desde la comunidad. Cambios concretos en la rutina familiar y en la presencia de Alejandro. Día 100 en adelante. Reconstrucción progresiva. Alejandro participa activamente en la vida de las niñas. La familia celebra pequeños rituales que simbolizan la sanación. Carta de Clara. Texto completo. Queridos Alejandro, Lucía, Sofía, Daniela y Carla. No es fácil escribir cuando las cosas se rompen. Me siento frente a la mesa de la cocina, con la taza de café frío al lado, y pienso en las cosas que quisiera dejar claras antes de irme. No me voy por rencor. Me voy porque no quiero que mi presencia se convierta en un motivo de lucha entre ustedes. Quiero que sepan por qué elegí quedarme y qué espero mientras estuve en su casa. Perdí a un hijo hace años. No contaré los detalles para convertir mi dolor en espectáculo. Les digo esto porque sé que las historias personales pueden ser usadas como jaulas o como herramientas de comprensión. Mi silla no define mi dignidad. Mi historia tampoco. Soy una mujer que enseña, que ha decidido cuidar de otros porque descubrí que sostener a quienes no tienen voz es una manera de no hundirme sola. He trabajado con niños que nadie veía. He sostenido miradas y he enseñado a esperar. Me importa esta casa, me importan ustedes. No vine a ser una milagrosa ni una presencia que borre el pasado. Vine a hacer lo que sé hacer, acompañar, poner límites cuando son necesarios, reír cuando el dolor lo permita y regar lo que pueda crecer. Si me piden pruebas o papeles, les diré dónde trabajé y a quién pueden preguntar. Pero no me interesa que me juzguen por un accidente que me marcó. Quiero que me juzguen por lo que hago aquí y ahora. Si mi presencia les ayuda, maravilloso. Si no, me iré sin escándalo. Si deciden que debo volver, les pido 3 cosas sencillas. Que hablen conmigo cuando tengan dudas, que no conviertan mi silla ni mi pasado en un instrumento de juicio, y que Alejandro como padre se comprometa a estar más presente. No me piden a mí lo imposible, les pido algo humano, honestidad. Gracias por permitirme cuidar de sus hijas, aunque haya sido poco tiempo. Si me buscan, trabajo en el centro comunitario en la calle San Martín, en la tarde. Allí también tengo una casa. Con respeto y cariño, Clara versión corregida sobre nombres géneros. Se confirma la coherencia con el título. La familia principal está compuesta por 4 hijas. Los nombres definitivos y consistentes a lo largo del guión son Lucía, 12, Sofía, 10, Daniela, 8 y Carla, 6. Cualquier mención previa que pudiera haber presentado inconsistencias de género o nombres ha sido corregida para mantener la unidad narrativa con el título. Notas finales sobre la resolución emocional. La discapacidad de Clara se presenta como parte de su vida, no como un argumento de lástima ni de milagro. Su valor reside en sus actos y en su coherencia. La transformación de Alejandro es gradual y nace del reconocimiento del daño causado y del trabajo cotidiano por enmendarlo. Verónica actúa por miedo al cambio en su estatus social. Su antagonismo sirve para mostrar las tensiones entre la apariencia y la humanidad. El desenlace celebra la presencia como forma de autoridad que cura, no el control ni la seguridad material. Fin.